comenzamos. El día de hoy vamos a ver lo que es el reino de los hongos o el reino fungi, como se le conoce actualmente. Vamos a ver justamente, para ello, por favor, vamos a ver un video que lo vamos a tomar en cuenta para poder entender. Por favor, acá está resumido toda la separata que hemos visto el día, que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Chicos, nosotros le debemos mucho a los hongos, claro que sí. Hay hongos buenos, hay hongos malos, obviamente. Los hongos buenos, le debemos la vida, ¿sí? A los hongos malos, le debemos la muerte, lamentablemente, también sí. Los hongos buenos, chicos, ¿ustedes toman desayuno todos los días o no? ¿Sí, no? Ya está. ¿Sí, no? ¿Todos los días? ¿Comen un pan aunque sea? ¿Sí o no? ¿Comen un pan, sí o no? Por lo menos un pan, sí o no. Ya pues están comiendo un hongo ustedes. Comemos hongos ahí. ¿Qué, profesor? ¿Cómo es posible que yo estoy comiendo un hongo en el pan? Chicos, la levadura es un tipo de hongo con el cual se hacen los panes, los panetones, todo tipo de harina que contenga levadura, ese pancito cachito, todo eso, todo ello está hecho de levadura. Es un tipo de hongos, chicos. Es un tipo de hongos y lo comemos todos los días. A tu papá, a tu mamá, sobre todo a tu papá, le puedes preguntar, papá, ¿has tomado alguna vez algún vaso de cerveza? Obviamente que sí, no te va a decir solamente uno, sino varios. De repente te va a decir, ¿ha comido un hongo? La levadura de la cerveza es un tipo de hongo, por si acaso. Papá, mamá, ¿alguna vez han celebrado con vino? ¿Han hecho una celebración con vino? El vino contiene una levadura, justamente la levadura del vino, que provoca la fermentación, ¿no? Chicos, de repente no ustedes, quizás a su papá, que de repente no le gusta la cerveza, pero le gustan los tragos finos, ¿no? Yo no tomo cerveza, hijo, yo tomo solamente pisco. También han tomado un hongo, el hongo de la fermentación de la uva, que tanto sirve para el vino y para el pisco, es un tipo de hongo, es un tipo de levadura. Profesor, mi papá consume tragos mucho más caros. De repente el profesor ha tomado un vodka. Claro, el vodka que proviene de la papa, la destilación de la papa se produce un vodka, ¿no? Bueno, de la papa se seca, se destila, al igual que de la uva se hace el vino y de ahí el pisco. De la papa, al destilarse, se produce justamente el vodka, ese vodka que ven ahí como aguardiente en tiendas que cuesta carísimo, una botella, 80, 90, 100 soles, una sola botella nada más. Es un tipo de destilado. También aparte de la destilación de la papa que se produce en nuestro país, hay un hongo, una levadura para la fermentación. Chicos, entonces, casi todos los tipos de bebidas espirituosas, la cerveza, los vinos, los licores, el ron, el vodka, todo ello, están consumiendo un tipo de hongo. ¿Ustedes no comen panetones en Navidad? Aunque sea un pedazo de panetón han comido. Claro, la levadura es hecho de un hongo. Es un hongo en la levadura en sí. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver justamente el reino fungi, el reino de los hongos. Robert Whittaker en 1969, acuérdense de ese año, da a conocer este quinto reino y el sistema de 5 reinos que se establece y es la base que conocemos actualmente, los 5 reinos. 1970, al año siguiente, Carl Guth hace indicaciones que hay un sexto reino. Actualmente la comunidad científica no lo toma en cuenta esta nueva teoría, pero está camino a aprobarse, así que muy probablemente sus hermanos pequeños o quizás sus hijos en un futuro van a estudiar en el colegio 6 reinos. Nosotros solamente vamos a estudiar lo que actualmente está autorizado por la comunidad científica, en este caso los 5 reinos, ¿no? Ya estamos próximos a terminar los 5 reinos, estamos en el tercer reino, si no me equivoco, y este reino de los hongos, o el reino de los fungis, o reino micótico también se le conoce, justamente el reino que descubre o redefine Robert Whittaker, que se le conoce como el padre de la micología. Toda enfermedad producida por hongos, en el caso de los hongos malos, ya vamos a hablar de los hongos malos y no de los hongos buenos, toda enfermedad producida por hongos malos, hongos propiamente dichos, se llama micosis.
una enfermedad micótica, también se le denomina así, o micosis. Son enfermedades producidas por hongos. Volviendo a los hongos buenos. Los hongos buenos son parte de nuestra vida diaria. Hemos comido un pan, comemos pan a diario, comemos quizás panetón en Navidad, y hemos comido hasta pizzas en algún momento de nuestra vida, ¿no? La pizza, uno de los ingredientes es un hongo comestible, champiñón, es un tipo de hongo comestible, ¿no? Y las levaduras, las más famosas, el pan, el vino, la cerveza, el vodka, el ron, todos esos tipos de bebidas espirituosas que se le denominan así, están hechos a bases de un hongo. Un hongo tiene que ver con su fermentación, ¿no? Si no fuera por este hongo, la fermentación no sería posible y no sería ese grado de alcohol que le dan a cada uno de este tipo de bebidas, ¿no? Sobre todo la más famosa, la cerveza, ¿no? La levadura de la cerveza es un tipo de hongo. ¿Sí? Todo tipo de levadura es un hongo, por si acaso. Entonces, ¿estamos familiarizados con el reino fungi? Claro que sí, chicos. Comemos hongos, vemos hongos, vivimos gracias a los hongos también. Pero también hay hongos que nos pueden causar molestias, picazones, como los hongos en los pies, hongos en las manos, por falta de higiene, por ejemplo. Esos son otro tipo de hongos, ¿no? Cuando se pudre por ejemplo, acá una frutita, se está pudriendo por ahí, son hongos también, que ayudan en cierta forma a lo que es la desintegración de las materias orgánicas. ¿Ah? Muy bien, chicos, ya cargó la página. Vamos a ver el reino de los hongos. Por favor, atentos, y luego de ahí hacemos la aplicación en un resumen rápido, nada más. ¿Ah? Vamos a resumir acá nuestra separata en este video. Por favor, atiendan a este video. El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del La pan cerveza. y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies, y hoy en día supera el 1.500.000. Con lo que Dice los la hongos, barbaridad. al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, sumada por los organismos procariotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino fungi. A ver, antes de comenzar, para hacer un repaso rápido de las características. Chicos, si yo les preguntara qué células tienen los hongos, ¿qué tipo de células? ¿Eucariotas o procariotas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Eucariotas o Procariotas. procariotas? ¿Ah? Procariotas. No, Procariotas. a ver, chicos, ¿por qué? A ver, les recuerdo hace 2 clases que vimos el reino monera o el reino de las bacterias. Y cuando vimos una clase anterior a ella, antes del examen, vimos taxonomía. Y hablamos de 2 grandes dominios, ¿se acuerdan? El procaria y el eucaria. En el Eucaria. procaria solamente había un reino, nada más, un reino. Y en el eucaria eran 4 reinos. Vamos a estudiar 4 reinos. Acuérdense, vamos a estudiar 5 reinos. Solamente uno de ellos tiene célula procariota, que es el reino monera o reino de las bacterias. Y los otros 4 tienen células eucariotas, con células con núcleo. Por lo tanto, el reino fungi tiene células eucariotas, con núcleo, células nucleadas. ¿Ya? No se vayan a confundir, chicos. Y eso le recalqué el primer día cuando vimos el primer reino, el reino monera. Es el único reino que tiene células procariotas, les dije. Es el único, el dominio procaria, el único que tiene células procariotas, el reino monera. Es el único reino. Los otros 4, todos los demás, tienen células eucariotas. ¿Ya? Por esa razón les pregunté y miren, no se han acordado algunos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. El único reino que tiene células procariotas
células sin núcleos, Mira. es el reino Monera. El Reino Monera. es el único. Los demás reinos, o sea, protista, el fungi de los hongos, el reino animal, el reino vegetal o plantae, todos esos 4 reinos mencionados son células eucariotas, por si acaso, eucariotas. O sea, células con núcleo. ¿Ya? Ok. La nutrición de estos organismos, hongos o de reino fungi, al igual que las plantas, son autótrofas, es decir, se alimentan a sí mismos. Por esa razón, se creía que los hongos eran plantas, es decir, del reino Plantae, se creía eso. Pero Robert Whittaker hizo investigaciones y no solamente hacían fotosíntesis los hongos, todos los hongos hacen fotosíntesis por si acaso, todititos, sin excepción, sino que estos honguitos tenían células eucariotas al igual que las plantas, pero de distinta característica que las plantas. Las plantas tienen, aparte de célula eucariota, tienen una segunda capa protectora, que es la pared celular. Muy aparte de la membrana celular. Los hongos tienen membrana celular, pero no tienen pared celular. La pared celular hace que sea rígida esta planta, ¿no? Hace que sea rígida la planta y se cree la famosa madera junto con las lignificaciones. Bueno, eso ya es otro tema. Pero esa es la diferencia de un hongo, entre un hongo y una planta, ¿no? El hongo es suave, la planta es un poco más dura, inclusive con la corteza de la madera mucho más dura, vamos a decirlo así, comparado con el caso de los hongos, ¿ok? Por esta razón era que era considerada una planta, pero no es así, ¿no? Es otro tipo de organismos. Sigamos viendo, por favor. Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. ¿Escucharon? La capa protectora de los hongos es la quitina, mientras que lo de las plantas, que vamos a ver ya en la próxima clase, es de, ¿cómo se llama la capa protectora de las plantas? ¿Cómo se llama? Ay, perdón. ¿Cómo se llama? Celulosa. Celulosa, es la diferencia. Celulosa. Celulosa para las plantas, quitina para los hongos. En ambos casos, chicos, una propiedad bien semejante es de que por más que les caiga agua, el agua rebota, ¿no? De la quitina sale un famoso compuesto llamado la cutina, ¿se acuerdan? Que vimos un experimento, y vimos unos videos que por más que le echen agua, algún líquido no se impregna, no se moja. Eso justamente también tienen los hongos. Al igual que las plantas, algunas plantas en las hojas que contienen esta celulosa hacen que justamente sean repelentes del agua. ¿Ah? Sigamos escuchando, por favor. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos sésiles y multicelulares. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces.
Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios. Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas. Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Chytridiomycota, Blastocladion mycota, Neocalymastigon mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Filo. Aquí vamos a ver ahora los filos o familias, la clasificación de los hongos. Existe una gran infinidad de variedad de hongos, pero nosotros vamos a tomar en cuenta, según lo que vamos a ver en la separata, a 4 grandes familias que son los más famosos, vamos a mencionar así. Aquí van a encontrar en este video más familias, ¿no? 6, 7, 8. Pero vamos a tomar más atención a 4 principales que ya lo vamos a ver en la separata. Atentos, por favor. Chytridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen 2 clases: Chytridiomycetes y Monoblepharidiomicetes. Filo Blastocladiomycota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalymastigomycota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con 1 o 2 flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalymastigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromycota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en 3 clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en 4 subfilos: Mucoromycotina,
entomophtoromicotina, zoopajomicotina, quixelonmicotina. Filo Ascomycota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos. Tafrinomicotina, Saccharomycotina, donde están las levaduras. Pexisomicotina, muchos hongos formadores de líquenes. Filio Basidiomycota. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir dos tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con dos núcleos. Se reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros 3 subfilos. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a ver, ya hemos visto las cuatro familias de hongos que son más utilizados. A partir de aquí en adelante, en el video se muestra con más detalle otro tipo de clasificación, otro tipo de hongos mucho más especiales, ¿no? Lo cual todavía no vamos a ahondar en ello porque nos tomaría demasiado tiempo, chicos. Es bastante la gama de tipos de hongos. Miren ustedes solamente en el gráfico la gran variedad de formas, tamaños, diseños. Es una barbaridad, ¿no? Bueno, nos interesa 4 familias principales. Vamos a ver justamente ellas. Disculpen. A ver. Ven ahí la separata. Muy bien. Rápidamente, el reino fungi, el reino de los hongos. El reino de los hongos. Justamente, hay un hongo muy famoso que justamente es digno mencionarlo, porque gracias a este honguito, muy aparte de la levadura, nosotros también nos curamos de ciertas enfermedades. Este fue un descubrimiento que hizo justamente Fleming y que fue una revolución mundial. Me estoy hablando de este hongo que se utiliza para los antibióticos, el hongo llamado Penicillium, que conocemos normalmente como la penicilina. El descubrimiento de la penicilina fue un gran avance en la medicina y fue la cura de muchas enfermedades, sobre todo infecciosas, que aquejaban al ser humano. Y gracias a este descubrimiento se hizo un gran avance, como digo, médico. Y es un hongo, chicos. El hongo del Penicillium dio al mundo lo que es la penicilina y gracias a él tenemos varios avances en lo que es la medicina y sobre todo la cura de muchas enfermedades. La ciencia que estudia los hongos se llama la micología y las enfermedades producidas por estos hongos se llaman micosis. Robert Whittaker, que lo que ven ahí en la foto, es el que dio a conocer este quinto reino y el sistema de 5 reinos. Tenemos
Características principales, ya hemos visto, son eucariotas, heterótrofos absortivos, son pluricelulares, en algunos casos son unicelulares, como el caso de la levadura. Las células de los hongos están presentes, están protegidas por una sustancia llamada quitina, ¿sí? La quitina, y sobre todo tienen células, micóticas que vienen a ser las hifas, o la estructura de hongo propiamente dicha, es la estructura fúngica llamada las hifas. Es justamente por donde absorben sus alimentos, es la parte absortiva del hongo. El conjunto de hifas se le conoce como micelios, ¿sí? El conjunto de hifas o a la asociación de hifas se le conoce como los micelios. Profesor, ¿cómo es esto? Acá están, miren, las hifas son como si fueran las raíces. Por esta razón también se creía que los hongos eran plantas, porque tenían unas raíces extrañas, decían los científicos. Pero estas raíces se llaman hifas, ¿no? Esos pelitos se llaman hifas. Al igual que la raíz absorben los nutrientes, igual en los hongos, las hifas. Y el conjunto de hifas se le llama micelio. Se le llama micelio. Acuérdense de ello, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora las clasificaciones de los hongos. No sin antes mencionar que los hongos también son utilizados para fertilizar nuestro suelo. En la agricultura, sobre todo, se utilizan los hongos para la fertilización. Y en la industria se utilizan los hongos ¿para qué? Para la fermentación, ¿no? Tenemos el pan, la levadura de pan, la levadura de cerveza, todo tipo de levadura que sirve como alimento gracias al proceso de fermentación que dan estos hongos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son lo que me interesa a mí que tengan en cuenta? Estas dos cosas. Primero, las asociaciones. Los hongos utilizados en la agricultura. Si un hongo se relaciona simbióticamente con una alga, se le conoce como el nombre de líquen, muy visto en las zonas en las zonas cercanas a lugares húmedos como lagos, ríos, acequias, ¿no? Y que se utiliza también como fertilizante. Pero un fertilizante más poderoso y más conocido es la famosa micorriza. Esta micorriza es la relación entre un hongo con una raíz. ¿Qué, profesor? La raíz de la planta se une con un hongo y esta super raíz, se le conoce así en la agricultura, se utiliza como fertilizante para otras plantas. Esta es la micorriza. Ayuda justamente a proteger a la planta de malezas, de plagas, ¿correcto? Y la hace una superplanta. Por eso la micorriza se le conoce como una super raíz, una superplanta que ayuda, es un nutriente que ayuda justamente a proteger a la planta propiamente dicha. La clasificación de los hongos son en dos grandes grupos. Los mixomicetos, o mixomicetes, son los hongos mucosos, y los eumicetes, o hongos verdaderos. Nosotros vamos a concentrarnos en los hongos verdaderos, ¿no? Los hongos mucosos son hongos ameboides y olizocoides o olizoicos, que son de forma más que todo como protozoarios, ¿no? Son hongos protozoarios. Nosotros no vamos en este caso, el plasmidio es un hongo más conocido como hongo mucoso, que causa ciertas enfermedades de tipo bacteriana, vamos a decirlo así, muy parecida a las infecciones bacterianas. Pero nos concentraremos a estas cuatro familias de los hongos verdaderos. Los ascomicetes o ascomicetos, también llamados hongos asca, de tipo asca. Los basidiomicetos o basidiomicetes también, o basidiosporas, también se le conoce a estos hongos. Los ficomicetos o cigomicetos también van a encontrar, ficomicetos o cigomicetos también van a encontrar con ese nombre. Y los hongos imperfectos o también llamados deuteromicetos. Muy bien, el resumen es este. Los ascomicetos son las levaduras, las que nosotros comemos gracias todos los días, lo que hace la panadería, ¿no? El pancito, ¿correcto? Tu cachito, tu pan ciabatta, tu pan francés, está hecho de levadura, de un hongo, que es el hongo de tipo ascomicetos. Y también le debemos a este grupo de ascomicetos, estos honguitos buenos, vamos a decirlo así, este primer grupo de honguitos buenos, le debemos la vida porque gracias al descubrimiento de Alexander Fleming, que es gracias al hongo Penicillium, se descubre lo que es la penicilina, un antibiótico poderoso de muchas infecciones. Tienes tos, tomas pastillas, tomas antigripales, si no te pasa, bueno, una inyección de penicilina es
inmediato para curar todo tipo de infecciones, todo tipo de enfermedades, sobre todo la gripe y la tos, ¿no? Una inyección de penicilina muy bueno para todo tipo de antibióticos, ¿ok? Entonces, los ascomicetos están las levaduras y la penicilina, hongos muy buenos y utilizados en la industria. En la industria de bebidas, las levaduras, en la industria panificadora también, y en la industria farmacéutica, la penicilina. Tenemos un segundo grupo, los basidiomicetos, o basimicetos también se le conoce, o basomicetos también. Aquí tenemos acá hay dos familias, los hongos buenos y hongos malos, los basidomicetos. Los hongos comestibles, como el champiñón, están dentro de este grupo de basidomicetos, pero también hay hongos venenosos, como la manita muscaria, que al solo contacto en la piel te mata en un par de horas, porque produce toxinas muy venenosas. Y si es ingerido, con mucha más razón, en un par de minutos te puedes morir si la ingesta de este tipo de hongos. Los basidomicetos son hongos de tipo sombrerito, ¿sí? Los hongos son de tipo sombrerito principalmente, ¿ya? Ahora, el tercer grupo son los hongos, tercer y cuarto grupo son los hongos, vamos a decirlo, malos, uno más mortíferos que el otro. Los figomicetos, o con Z, fitomicetos también con F, fitomicetos o figomicetos, son estos hongos particulares que son una especie de manto, ¿no? A este manto, chicos, acá está, justamente se le conoce como cenocíticos, que tienen filamentos o mantos que se expansión. A diferencia de los otros tres familias, estos figomicetos o cigomicetos son aquellos que contienen cenocitos, ¿sí? Contienen cenocitos, que son una especie de manto que se expande. Estos son los famosos mohos. Los mohos que aparecen cuando se pudre tu fruta, tu pan, en caso que lo dejes mucho tiempo sin comer o te descuides, empieza a ponerse medio verdoso o medio ennegrecido o medio marronesco y luego se blanquea. Esos hongos son los cigomicetos, los famosos mohos. Todo tipo de blanqueamiento que se da por varios días en los organismos, por ejemplo, como las frutas, panes u alimentos, son los cigomicetos, ¿ya? De expansión. Y por último, chicos, tenemos a los hongos más malvados, más dañinos para el ser humano y que pueden inclusive causar hasta la muerte de caso de no ser tratados a tiempo. Como estos hongos generan picazones, generan molestias, son detectados a tiempo, porque justamente generan la molestia de la picazón sobre todo, y son tratados por el paciente, ¿no? Ahora, si un paciente no tiene conocimiento de ello, es ignorante en el tema, no tiene los recursos para irse a tratar a un médico, que normalmente pasa así, lamentablemente, el no tener dinero para tratarse médicamente puede conllevar a la muerte por falta de recursos, es algo lamentable. Pudiendo hacer un tratamiento, estos son los hongos deuteromicetos, también llamados hongos imperfectos, son aquellos que causan las enfermedades micóticas en nuestro organismo. El más famoso de los hongos micóticos es el que causa el pie de atleta, picazón en los hongos en los pies, ¿no? Luego tenemos otro hongo famoso también, el que causa la tiña del cabello, es decir, se cae el cabello y causa pequeños huecos en el cuero cabelludo, como pueden ver en la fotografía, ¿no? La candiasis y la tiña del cuerpo, picazones en el cuerpo, hongos que hacen que te pique todo el cuerpo. Como son detectados gracias a la picazón, el tratamiento debe ser lo más inmediato posible. Caso contrario, esto se expande y puede causar caídas de la piel, llagaduras, y si no se trata a tiempo, esas llagaduras se infectan, se cangrenan, puede causar amputación de los miembros, de algún miembro, un brazo, una pierna, puede causar amputación si no se trata a tiempo un hongo de este tipo, e inclusive por desangramiento, por infección de heridas, puede causar la muerte. Pero para que llegue a ese extremo, va a pasar bastante tiempo, chicos. Durante ese tiempo, va a ser, siempre va a estar picazón este tipo de hongo. Es por eso muy importante tratarse a tiempo, lavarse constantemente, lavarse a diario si es posible, no secarse bien, chicos. El pie de atleta generalmente, a pesar de que uno se lava los pies todos los días, y si deja húmedos sus pies, ahí se generan los hongos. En la humedad se generan los hongos deuteromicetos, sobre todo que atacan a nuestra piel.
Así que es bueno lavarse, bañarse todos los días, sí, pero también más importante que lavarse, bañarse, es que después del baño secarse bien, no dejar nada húmedo en tu cuerpo, porque genera la fermentación y aparición de hongos en tu piel, ¿ok? En tu piel. Tenga mucho cuidado, sobre todo en tus pies, como el famoso pie de atleta. Entonces, chicos, este es el resumen y quiero que lo tengan en cuenta. Ascomicetos, comemos esto, ingerimos esto. Los basilomicetos, unos sí comemos como champiñones, otros no, como la manita, que es hongo venenoso. Estos son los hongos de sombrerito, de sombrecito. Los figomicetos, que son los mohos, o ficomicetos también, que son los únicos que, a diferencia de los otros tres, tienen esta característica, que tienen cenocitos. Son los únicos que tienen cenocitos, los únicos. Y los deuteromicetos, que son los hongos malvados, los más dañinos, los que causan las enfermedades. Causan enfermedades como enfermedades micóticas propiamente dicho. Profesor, pero si yo ingiero un cigomiceto, ¿también me causa enfermedad? Sí, pero es un dolor de estómago, no es una enfermedad micótica. Si tú comes un pan o una fruta podrida, no es lo que la enfermedad que te va a tener este moho es por dolor de estómago, una infección estomacal, que no es considerada una infección micótica, por si acaso. Las infecciones micóticas o enfermedades micóticas son estas de acá, los causados por deuteromicetos, que ataca un hongo directamente a nuestra piel. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Dado el resumen, por favor activen su micrófono y vamos a desarrollar nuestra actividad de aplicación. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el nombre de la ciencia que se encarga del estudio de los hongos? ¿Cómo se llama esa ciencia? Micología. ¿Ah? A ver, Muy bien, micología. González. A ver, profe. Micología. Muy bien, Lucero también. Lucero. Maylin, muy bien. La B, micología. Estudia a los hongos, micología. El padre de la micología, Robert Whittaker. No te vayas a olvidar. El padre de la micología, Robert Whittaker. Él dio a conocer el reino fungi o el reino de los hongos. 2. Toda enfermedad producida por hongos, ¿cómo se le llama? Micosis. Micosis. Muy bien, Erika. Muy bien, García. Muy bien, Lucero. Micosis. Perfecto. Por favor, participen los demás. 3. ¿Qué tipo de nutrición presenta un hongo? Heterótrofa absortiva. ¿Ah? La C. Heterótrofa absortiva, absorbe. ¿Sí? A diferencia de las plantas, que son autótrofas, los hongos son heterótrofos. Pero ¿cuál era la similitud entre hongos y plantas? Ambos producen fotosíntesis. Ambos realizan la fotosíntesis. ¿Sí? O sea, son fotosintéticos como las plantas, pero son heterótrofos como los animales, los hongos. O sea, tienen comportamiento tanto animal y vegetal, ¿no? Las hifas son como la raíz de una planta. Por eso se creía, se asumía, se sobreentendía que era una planta, pero Robert Whittaker demostró que no son plantas. Parecen plantas. Los hongos, inclusive él indica en su escrito que los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas. ¿Correcto? Sobre todo por la alimentación. Muy bien, Liñán. La 2, la D. 4. ¿Cuál es el rol que cumplen los hongos en el ecosistema? Descomponedores. Muy bien. Son los basureros de la naturaleza. Ellos desaparecen todo. ¿Sí? Algo que se está pudriendo, como dice, es porque se está descomponiendo y es gracias a los hongos. Los hongos tienen esa función en nuestro ecosistema. Si no fuera por ello, esa descomposición son los nutrientes para las plantas, que a su vez son alimento de animales, que a su vez dichos animales son alimento de nosotros. Así que es una cadena parte de la cadena fundamental de la cadena alimenticia, chicos. ¿Ah? 5. Ejemplo de un hongo comestible, el más conocido. Champiñón. El de que comen las tortugas ninja adolescentes, ninjas. Los 4, ¿no? Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángelo. Champiñones, muy bien. ¿Han comido alguna vez alguna pizza, no? Están comiendo hongos, ¿ya? Es un hongo comestible. En la misma familia de hongo de sombrerito están el hongo venenoso. Tengan mucho cuidado. 6. No es un grupo de clasificación de los hongos. Protista. Obviamente al ojo protista, pues, ¿no? Muy bien, Así. Erika, Maylí, Lucero, muy bien. Protista. Claro, ascomicetes o ascomicetos, chicos, ascomicetes o ascomicetos, o sea, con E o con O, es lo mismo, sino que uno está dicho en latín y otro está dicho en español. 7. La levadura. Las levaduras es un hongo perteneciente al grupo Comicetes. La D. Ascomicetes. Ascomicetes, acuérdate, ascomicetes. La levadura, la penicilina que está en las pastillas, en los antibióticos, es un hongo.
Gracias al hongo penicillium, nosotros diremos que vivimos. También comemos a un hongo ascomycete como la levadura de pan. ¿Ah? Es un hongo que comemos. 8. El champiñón es un hongo perteneciente al grupo Basidiomycetes. Basidiomycetes. Muy bien. Basidiomycetes. Chicos, si se dan cuenta, es fácil. A, B, C y D. A, las levaduras. A, ascomycetes. ¿No se han dado cuenta de la coincidencia de las letras A, B, C y D? B, basidiomycetos, los hongos de sombrerito. Los C, los zigomycetes, o con F en latín, ficomycetos, son justamente los hongos, los mohos. Y la D, los hongos destructivos, D de destrucción, D de dañinos, los deuteromycetos. De esa manera, asócienlo. A, ascomycetos, alimentación, A de alimento, nos comemos ello. B, basidiomycetos, mitad, mitad, los champiñones y los hongos venenosos, ¿no? Y los C, zigomycetos, son los mohos, ¿ya? Y la D de destrucción, son los deuteromycetos. De esa manera para que se acuerden, ¿ya? 9. Los hongos presentan célula, ya que están... Célula eucariota. Eucariota. No te vayas a olvidar de eso. El próximo reino también es eucariota, y el último reino también es eucariota. Recuerden, 4 eucariotas y un procariota. 10. Es una enfermedad causada por hongos, la más famosa. El pie de atleta, la letra B. La B. La B, B de bueno. La B. Repaso rápido, chicos. 1B, micología. 2, D de dedo, micosis. 3, C, heterótrofa absortiva. 4, C de casa, descomponedores. 5, E de nano, champiñón. 6, C de casa, protista. 7, D de dedo, ascomycetos. ¿Ascomycetos o ascomycetes? 8, C, basidiomycetos o basidiomycetes. 9, E, C, eucariota. 9C, eucariota. La 10B, voy a mover esto un poquito. Ahí está, ahora sí. La 10 es la B, pie de atleta. Vayamos por los últimos ejercicios antes de pasar a la pregunta de examen de admisión, que es, como les decía, lo nuevo que estoy implementando en esta parte de biología, para que ustedes vean que lo que nosotros estudiamos en clase también lo van a ver como pregunta de examen de admisión y se estén, como se dice, fogueando con ello. ¿Ah? 11. Cuando un hongo se asocia con la raíz, ¿cómo se llama? Micorriza. Micorriza, muy bien. Y si es con un alga, líquen, ¿no? Líquen es con el alga y con la raíz es micorriza. Investiguen, chicos, en internet, micorriza. Se vende bastante actualmente. Es decir, ¿ustedes pueden ganar plata vendiendo hongos? Claro que sí, vendan micorriza para fertilizantes, como super fertilizante para los que plantan. Es interesante que este mundo de los hongos se pueda aprovechar en la industria, la micorriza, muy bueno. 12. La principal forma de reproducción sexual en los hongos es la... Esporulación. Esporulación, por esporas, ¿sí? Esporulación, por esporas. Eso creo que no lo había mencionado, pero sí está en la separata, esporulación. 12, la E, esporulación. 13, dice acá, componente de la pared celular de los hongos. Lo mencionó en el video y lo mencioné también. Quitina. La quitina, muy bien. La celulosa es de las plantas, la quitina es de los hongos. Muy bien, Angeli, muy bien. Erika, muy bien. García. 14, la célula, dice acá, eucariota fúngica, ¿cómo se denomina? La hifa, muy bien, es la célula fúngica o célula del hongo, propiamente dicho, la hifa. Y último, el conjunto de red de hifas, ¿cómo se llama? Micelio. Micelio. La B. Muy bien, Lucero. Muy bien, Angeli, muy bien, Emilio Orihuela, muy bien. Micelio. Ok, chicos, vamos a ver estas 3 preguntitas. 2 de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que también usa bastante lo que es la biología, y una pregunta de San Marcos del año 2009, ¿no? Últimamente ha estado viniendo preguntas de los reinos, sobre todo protista y monera, pero del reino hongo, la última pregunta que hicieron acerca del reino, y sobre todo del reino fungi que estamos viendo hoy, fue en el 2009. Es una última pregunta que hizo San Marcos. Del 2009 hasta el 2021 no ha hecho preguntas todavía de hongos. Lo más probable que en el próximo examen, quizás en biología, lo más probable que haga preguntas con respecto a este reino de los hongos, como lo hace la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
Muy bien, pregunta número 16, pregunta del examen de admisión del 2004. Dice acá, los organismos del reino fungi, o el reino de los hongos, se caracterizan por ser, en la A, autótrofos, ya descartado, no es autótrofo. La B. La La B, B. filamentosos, heterótrofos y eucariotas. Ajá, heterótrofos y eucariotas, sí. Filamentosos. Sí, hay hongos con filamentos, sí. La B es lo más probable. sí. Procariotas, definitivamente no. Unicelulares, recontra no. Y autótrofos, no. Por lo tanto, la letra B es la respuesta correcta. Filamentosos. ¿Por qué filamentosos? Porque tiene filamentos. Estos filamentos se les conoce como las hifas. Las hifas. Filamentos. ¿Ok? 17. 2006 de la Agraria La Molina. La pared celular de los hongos tiene Quitina. quitina. Pregunta regalada, prácticamente. Quitina. Muy bien. Y 18, pregunta de San Marcos. Dice acá, los hongos que presentan hifas no tabicadas o cenocíticas, les dije este término. ¿Pertenecen a qué grupo? Es el único grupo que tiene cenocíticas. A, B, C. Los mohos son los psicomicetos o ficomicetos como en latín. La letra D. Ficomicetos o ficomicetes o psicomicetos o con Z a veces lo ponen. Miren ustedes acá la forma de escribirlo. El filum es ficomicetos, ¿no? Lo escriben con cigomicetos, ¿sí? Ficomicetos o cigomicetos con C también en español. Son parte de este tipo de hongos. Los mohos. Los mohos son justamente, pertenecen a este tercer grupo. Son cenocíticos, es decir, no contienen, tipo red, no contienen hifas tabicadas. ¿Ya? No contienen hifas tabicadas, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado esta parte de este reino fungi. A veces a veces este reino que está un poquito, vamos a decirlo así, temeroso la gente, pero en realidad no se da cuenta que comen hongos. Nosotros comemos hongos todos los días, comemos pan, bebemos hongos cuando tomamos un vino, un pisco, ¿no? Cuando tomamos un vodka, un whisky, está presente las levaduras, ¿no? Y sobre todo aquellos que consumen cerveza, ¿no? Papá, sobre todo, ¿has comido hongos? Claro que sí, está tomando hongos en la cerveza, obviamente. Quizás que uno no lo sabía. Es un hongo, chicos, es un hongo. Y gracias a un hongo también sobrevivimos. La humanidad sobrevivió gracias a la penicilina. Fue la cura de muchas enfermedades. La penicilina, antibióticos, y sigue siéndolo en la industria farmacéutica, gracias a Alexander Fleming. Y justamente es lo que les he pedido, que hagan esa investigación. 4 preguntas que tienen que ver con un hongo muy famoso, la penicilina, del hongo Penicillium. ¿Qué es la penicilina? ¿Con qué bacteria trabajaba Fleming? ¿Qué se entiende por antibiótico? ¿Y a partir de qué organismo se produce la penicilina? Por favor, investiguen y hagan estas respuestas muy interesantes. Para finalizar, la evaluación es un biograma, 2 puntos cada uno. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber, ¿ya? Escríbanlo, porque, por ejemplo, a veces, el profesor a veces es ascomicetos o ascomicetes. Escríbalo de esta forma, como con letra O, ¿ya? Ascomicetos, ficomicetos, basidomicetos. Eso lo van a hacer en el biograma, ¿ya? En el biograma lo van a dar con la letra O, ¿sí? OS al final. Muy bien, chicos. Consultas, dudas, me da gusto. Ya miren, estos 3 preguntitas de admisión es interesante. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hemos visto en la separata, pero dicho de otra manera, un poco más técnico, ¿no? Un poco más técnico. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen saber. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Consultas, dudas, finales. ¿Alguna consulta final? Ok, ninguna. Bueno, espero por favor sus tareas, sus evaluaciones a la brevedad. Tienen hasta el fin de semana para presentarlo, pero de todas maneras, mientras más pronto lo hagan, mucho mejor para ustedes, ¿ya? Recordarles que no hay recuperación de ningún tipo este año, de este tercer y cuarto bimestre, así que por favor, esforzarse, ya falta poquito para terminar el año, para que termines tu secundaria, así que esforzarse nada más para estar al día, chicos, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a tener que estar en un vacacional en enero y febrero del próximo año.
y si no apruebas ahí, repites el año. Así que, por favor, tomen todas las precauciones del caso, tomen la responsabilidad del caso para ponerse al día. ¿Ya? Muy bien, chicos, espero sus tareas y sus evaluaciones. Cuídense, hasta luego. Nos vemos, bye bye. Éxitos a todos. Y buen fin Cuídese, profesor. de semana. Nos vemos.